levantarte un minuto antes, aguantar un metro más, una línea más, una vez más, todos los días. Hay personas que no se conforman con los límites, y es que saben que ese adicional que siempre le ponen a las cosas puede generar algo bueno, algo más grande. Pues no se equivocan, quien da algo más continuamente, por mínimo que sea, está haciendo mucho más que cualquier otra persona que solo imaginaría cambiar. Está haciendo de a poco algo inmenso por sí mismo y por cada uno de sus sueños. A ellos los estamos buscando, y no solo nosotros, también ella. Él, su mismísimo futuro. Si las ganas de seguir son grandes, tus oportunidades también lo serán. UTPL, Educación Continua. Capacítate en grande. Señoras y señores, muy buenas tardes. Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja y su cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida al webinar denominado Resolución de Conflictos Sociales, Caso Colombia. Agradecemos la presencia de economista Daniela Ugasi, doctora Alba Lucía Sotomayor Urrutia, doctor Roberto Beltrán Zambrano, magíster Santiago Pérez Samaniego. En este momento le cedo la palabra a la economista Daniela Ugasi. Ella tiene especialización en relaciones internacionales. Tiene un máster en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa y un diplomado de comunicación, género y derechos humanos. Adelante, economista. Bueno, muy buenas tardes con todos, especialmente a la Universidad Técnica Particular de Loja y su cátedra de UNESCO. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar esta tarde con todas las personas que se encuentran en esta sala y quien nos escucha a través de este proceso virtual. Para la Corporación Líderes para Gobernar es absolutamente importante poder generar procesos de formación. Y qué mejor que tener un aliado como la Universidad Técnica Particular de Loja, quien está sumamente comprometido en generar procesos de formación específicos en los futuros líderes. Y es ahí donde la Corporación Líderes para Gobernar busca generar estas alianzas con el fin de que los liderazgos del futuro tengan claras diferentes capacidades, y una de ellas, evidentemente, en el contexto actual en el que nos encontramos, es efectivamente la resolución de conflictos a nivel de las crisis sociales en las cuales estamos viviendo. Es importantísimo ver un poco la realidad de la región, y no solamente de la región Latinoamérica. Vemos con mucha pena lo que está pasando al otro lado del mundo, en donde también vemos crisis sociales, conflictos. Y es ahí donde tenemos que
entender que existe una realidad y que hay que atender ese proceso, y esos procesos tendrán que ser pues facilitados por líderes, los cuales desde la corporación Líderes para Gobernar, tal cual nuestro nombre, buscamos formarlos a través de este proceso de formación que esta tarde vamos también a lanzar en conjunto con la Universidad Técnica Particular de Loja. Y es un proceso de formación que está muy enfocado en la resolución de estos conflictos sociales y que se lanzará de una manera 100% virtual para que los futuros líderes tengan las competencias claras sobre cómo generar esta resolución de conflictos. El curso virtual será pues realizado por medio de la plataforma de educación continua de la Universidad Técnica Particular de Loja, y se lo realizará desde el 1 de junio. Así que el día de hoy estamos sumamente felices y contentos de poder apoyar esta gran iniciativa, más que nada enfocado a la coyuntura nacional, regional y mundial. Es importante que los futuros líderes tengamos estas competencias, sepamos cómo resolver estas grandes problemáticas a nivel del mundo, y evidentemente los conflictos sociales es una de ellas. Es un honor para nosotros estar esta tarde con expertos a nivel de la región que nos acompañan para justamente escuchar las experiencias y ver cómo estas herramientas para los futuros líderes son tan importantes y cómo ya se han podido gestar buenas prácticas. Así que desde nuestro lado, desde la Corporación Líderes para Gobernar, agradecerles por esta fantástica iniciativa de impulsar esta formación tan importante para los futuros líderes, y por otra parte también pues ponernos a disposición para seguir generando estas grandes alianzas entre la academia, las ONGs y la empresa privada con la que nosotros también trabajamos, para poder juntos trabajar para resolver las grandes problemáticas a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, economista. A continuación, les presento a la doctora Alba Lucía Sotomayor Urrutia, secretaria técnica de la Red Distrital de Derechos Humanos, de Diálogo y Convivencia Ciudadana, presidente de la Fundación Alba Lucía Sotomayor, Inspección y Veeduría de los Derechos Humanos. Estimados participantes, antes de darle paso a la doctora, les recordamos que pueden realizar sus consultas a través de las herramientas de chat, las cuales serán solventadas al final de la exposición. A continuación, le cedo la palabra a la doctora. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por haberme invitado, por el uso de la palabra y ser la representante ante ustedes, ante la problemática que estamos viviendo en Colombia. Hice un escrito para ustedes. Espero sea muy bien comprendido por ustedes. Siento que a nivel global se tiene la idea de las problemáticas de mi país que han pasado por la negociación de la paz con los grupos guerrilleros. Que se sepa su origen fue una desigualdad social. ¿Hasta dónde ha sido un sofisma de distracción el haber supuesto en modo publicitario la prioridad de la paz en este escenario? Pregunto yo, ¿la comunidad internacional es así de ingenua? Quizás en Colombia, el país con más inequidad en el mundo, donde tenemos 7 millones de desplazados, justificados con la frase cliché del conflicto armado, cuando el mayor número de ellos se ha dado con el auge del paramilitarismo durante más de 30 años. Hay masacres señaladas como crímenes de lesa humanidad, allí crímenes de Estado, genocidios, con una justicia atada en ocasiones complaciente. ¿Dónde ha estado la Corte Interamericana de Derechos Humanos Internacional? Funciona cuando la edad y los incriminados sirven solo de publicidad.
Igual se ha proclamado que el Estado no puede garantizar el regreso de los desplazados a sus tierras, mas sí existe Estado para pagar impuestos, para endeudar el país, para intervenir en la guerra. Allí es el Plan Colombia. ¿Cuántos de los presidentes en Colombia en más de esos 30 años han acudido con pruebas a los tribunales internacionales para denunciar la violación a los convenios, tratados, protocolos y la constitución política de parte de los gobiernos anteriores? Es otra pregunta por hacer. La democracia más antigua de Latinoamérica, como lo osaron llamar ellos mismos, con ellos mismos mandatarios, se ha sostenido el escenario del desplazamiento. Estamos viviendo crímenes de lesa humanidad, enfrentamientos brutales por más de décadas. Las fuentes hablan entre más de 6.402 a 10.000 socialmente se han estigmatizado ser líderes sociales. De hecho, en Colombia se han asesinado sistemáticamente en los recientes 3 años casi 2 líderes sociales cada 3 días. Habría que preguntarse al respecto, ¿ha habido algún pronunciamiento de parte del actual gobierno? Una de las consignas fue acabar con el tratado de paz firmado en este gobierno anterior, de quienes del grupo Reinsertado le apostaron al plan, que han sido asesinados más de 326, donde incluso allí formados pagaron con su vida al poner su grano de arena. Con el deseo de un país mejor, todos ellos sintieron que era el camino aún ante la consigna de destruir la paz. Permanecieron leales a esta firma. Los discursos de la ONU durante estos 3 años nada tienen que ver con la realidad, con lo que ha sucedido aquí en Colombia. La idea es que ellos salen allí a decir mentiras. A la iniquidad ha llevado a millones de colombianos a protestar de una manera puntual en estos 3 años. Allí de nuevo el Estado ha sido usado para el gobierno, para pisotear la jurisprudencia internacional. Están pisoteando los protocolos, convenios, tratados internacionales y nuestra amada Constitución política. Muchas gracias. Disculpen, muchas gracias, doctora Alba, por sus aportes. A continuación, les presento al doctor Roberto Beltrán Zambrano, titular de Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Doctorado en Paz, Conflictos y Democracia en la Universidad de Granada, en España. Diploma de Estudios Avanzados en Paz, Conflictos y Democracia por el Instituto de la Paz, de la Universidad de Granada. Doctor en Jurisprudencia y abogado de los juzgados y tribunales de la República. Actualmente dirige la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social FEDES de la UTPL. Le cedo la palabra, doctor Roberto. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Saludo especialmente a la directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar, quien es una institución que nos está acompañando en esta iniciativa, en este curso, al equipo de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, en especial a Santiago Pérez Samaniego por su apoyo, su aporte y su liderazgo. Y por supuesto a nuestra invitada, la doctora Alba Lucía, de quien hemos escuchado una intervención con mucha fuerza y con un mensaje del cual yo quisiera hacer un breve comentario, y si a ustedes les parece y a Santiago le parece, me gustaría aprovechar la presencia de doña Alba Lucía, de la doctora Alba Lucía, como para poder dialogar en función de ello. Este curso de resolución de conflictos sociales se presenta porque consideramos que es muy necesario y muy importante que las sociedades entiendan y entendamos la complejidad de los conflictos, pero no como algo malo, sino como algo necesario de conocerse, ¿sí? Los conflictos pueden ser un motor o pueden ser un freno, pueden ser una oportunidad o pueden ser un perjuicio.
Todo depende de cómo podamos nosotros visibilizarlos, entenderlos, comprenderlos y manejarlos. Y más allá de eso, cuando los conflictos comportan también a una serie de conglomerados sociales, a una serie de grupos sociales, y sobre todo de grupos sociales minoritarios, ¿sí? O donde existen niveles de desigualdad muy grandes, o donde hay presencia, por ejemplo, de elementos tan complejos como nos acaba de decir nuestra invitada, ¿no? Guerrilla, paramilitarismo, una suerte de abandono del Estado, de unas garantías del Estado. Los conflictos son mucho más complejos, su lectura resulta ser más compleja y su manejo también mucho más complejo. No por eso imposible. Sin embargo, es muy importante levantar la alerta y quizá poder hacer una lectura lo más adecuada posible. Y la idea es, estando tan cerca o viviendo tan cerca de este país tan querido como es Colombia, probablemente no quedarnos con lo que primero leamos, con la primera noticia que escuchemos o con la primera versión de los hechos que nos encontremos. Entonces, a mí me llama mucho la atención y efectivamente lo he observado en Colombia cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca con colegas y con universidades, instituciones con las que nosotros mantenemos relaciones como Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, esto de líderes sociales, ¿sí? Y esa es la pregunta que quisiera hacerle a nuestra invitada, ¿no? Conocer un poco el entorno de los líderes sociales. ¿A qué llamamos líderes sociales y por qué han sido tan perseguidos? ¿Cuál ha sido el rol que ellos han cumplido en función del desarrollo del país o de llevar la voz de ciertos sectores? ¿Y por qué llevar la voz o liderar esos procesos les ha significado la muerte? ¿Sí? Porque eso es muy importante entenderlo. En función de ello también, efectivamente, coincido plenamente en el hecho de que nosotros debemos demandar que los organismos especializados de derechos humanos acojan este tipo de causas y este tipo de fenómenos y se abogue por una justicia. Entonces yo quisiera preguntarle a nuestra invitada justamente para entender, para que nuestro público entienda este entorno de los líderes sociales. Bueno, en Colombia, el tema de los líderes sociales y más grave aún, los defensores de derechos humanos, todo este ámbito y la falta de garantías para que nosotros podamos trabajar es por las denuncias que nosotros hacemos. Aquí se han creado muchos grupos de mujeres líderes sociales que han hecho denuncias gravísimas frente al abandono del gobierno, al abandono estatal. No hay garantías de protección cuando se hace una denuncia. Por eso nosotros hacemos denuncias públicas antes de enviar las denuncias a los entes del Estado. Como no hay garantías para nuestra labor, más cuando las mujeres son rurales, ¿sí, doctor? En estos sitios, el policía, el fiscal, el director de la Procuraduría, de la Defensoría, todos ellos son amigos. Y cuando nosotros hacemos una denuncia, pues obviamente no llega a donde tiene que llegar y es mejor silenciar al líder social o al defensor de derechos humanos. Cuando uno de los líderes sociales encuentra que ya le llegaron amenazas a su vida y a su familia, lo primero que hace es elevar su denuncia a las personas que ellos creen convenientes de hacerlos. Se supone que hay rutas especiales para la protección de los líderes sociales, pero resulta que lo primero que hace la Fiscalía General de la Nación con la denuncia es remitirla a la Policía Nacional y le entrega el cuidado a la policía. ¿Qué es este cuidado, doctor? Que le pasan, envían unas planillas
y le pasan revista a la casa del líder social y mientras tanto está totalmente desprotegido. Lo mismo pasa con los defensores de derechos humanos. Ser líder social en este país es de altísimo riesgo, doctor, porque vuelvo y lo repito y soy enfática. No hay un proceso de protección, no hay una ruta segura. Cuando se hacen las denuncias, no tenemos un ente especial donde se haga la denuncia y esto quede encriptado. No, todo el mundo sabe que fue Alba Lucía Sotomayor y este ente lo pasa a todos los entes del Estado y obviamente se filtra la información de quien hace la denuncia. Así pasa con las tierras, con los servicios públicos, con las víctimas del conflicto, las víctimas de la policía. Por eso nosotros creamos la Inspección de Derechos Humanos en Crímenes de Lesa Humanidad, donde no los elevamos acá, sino los elevamos internacionalmente para poder protegernos en algo. Pero llega un momento en que ya son tantas las denuncias que se hacen por parte de los líderes y los defensores de derechos humanos que ya son figuras públicas a las cuales se les puede hacer un atentado porque no tenemos protección en la casa, protección en el trabajo y mucho menos en las familias, doctor. Muchísimas gracias. No deja de impresionarme siempre todo el entorno del conflicto, ¿no? Y ahí quiero aprovechar, Alba Lucía, porque nosotros estamos ahora, claro, es algo que hay que hacer un mea culpa, creo yo, en la sociedad, porque nos preocupamos cuando hay un estallido, ¿no? Es decir, cuando la noticia ocupa la primera plana del diario, del telediario o del noticiero. Sin embargo, tras ello, y eso es algo que hemos repetido en nuestra cátedra, digamos, la lectura no puede ser superficial, no es por esto que estamos escuchando ahora. Entonces, este estallido social, esta conmoción social que está sufriendo Colombia, no es la medida del presidente por subir los impuestos. Estamos hablando que tras eso, que ese detonante se dio en torno a una serie de hechos muy complejos, ¿no? Muy complejos, que quizá de por sí pasamos por alto, Alba Lucía. Pasamos por alto y asumíamos que un proceso de paz o un acuerdo de paz estaba en camino, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, y ahí hago énfasis en lo que UNESCO nos recuerda como una de las regiones más desiguales del mundo, la nuestra. Hay una serie de complejidades muy propias en Colombia que ahora se han sumado, Alba Lucía. Estamos hablando de la suma de muchos problemas y ahora lo enmarco en lo que usted dice. Y a esto le agregamos la ausencia de un Estado de Derecho, un Estado de garantías. Por supuesto. Le pregunto, adelante. Esto no quiere decir ni tampoco estigmatizar la labor de los líderes sociales, que es muy importante, y mucho menos la de los defensores de derechos humanos. Lo que yo quiero decir o quiero dar a entender a todos estos muchachos que son unos líderes natos, porque es que uno se hace defensor de derechos humanos en el momento donde uno ya está defendiendo sus propios derechos. ¿Qué es lo que sucede en el país? Desafortunadamente, cuando comenzó la pandemia aquí en Colombia, esto dio pie para la vulneración de los derechos humanos, doctor. Aquí se vulneraron todos los derechos. La violencia intrafamiliar fue brutal. La gente se cansó de ir a las casas de justicia, a la fiscalía, a la policía y no encontrar ayuda, no encontrar comida, fue como un decreto
donde los seres humanos aquí en Colombia no podían hablar, no tenían derecho a expresar lo que estaba ocurriendo. No es mi sentir, obviamente, hablar de política, ni mi sentir, ni mi acción como defensora de derechos humanos es hacerlo, porque yo defiendo seres humanos, ¿sí? El tema aquí fue tan delicado que cuando nosotros los defensores de derechos humanos comenzamos a salir a las calles a evidenciar la inconformidad de todo lo que estaba sucediendo aquí en Colombia, comenzamos a ser silenciados. Entonces, esto se agudizó demasiado. La gente en Colombia se cansó. La gente en Colombia ya no tiene la ley Mordaza. Cuando toda la gente comenzó a participar, ya no fue posible callar, porque es que aquí habían cosas terribles, doctor, que por cuestiones de seguridad mía no las puedo decir, porque aquí hay mucha gente ya que está viendo, que están de la policía, del ejército, del gobierno, no lo puedo decir. Pero aquí los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, doctor, fueron brutales. Lo que se cometió en Colombia, amparándose en la pandemia, fue el tope para mi país. Quiero invitar, y entendemos, Alba Lucía, por supuesto, y la idea no es para nada afectar su seguridad. Obviamente es importante que en estos espacios abiertos y ojalá que tengan impacto en toda institución, pues podamos al menos levantar estas alertas, ¿no? La construcción de la paz demanda una ciudadanía comprometida y muchas veces esa ciudadanía comprometida se ve afectada en su integridad personal. Quiero invitarlo a Santiago Pérez, coordinador de Cátedras UNESCO de la UTPL, a plantearle alguna inquietud también a Alba Lucía. Por favor, adelante, Santiago. Buenas tardes, estimada doctora Roberto, muchas gracias. Estimada doctora, le agradezco mucho haber aceptado la invitación a participar de este espacio y del lanzamiento del curso de resolución de conflictos sociales, herramientas de gestión. Bueno, en base a todo lo que hemos podido escuchar, muy duro realmente, todo el testimonio que ha podido compartir con nosotros, doctora, pero en la práctica quisiera entender y comprender en base a todo el conflicto colombiano y el estallido social de los últimos días, ¿qué es la defensa de derechos humanos en general? ¿De qué derechos humanos estamos hablando? ¿Qué se ha violentado en este conflicto, en este estallido social? Bueno, en el marco de estos días, cuando ya nosotros todo el tiempo estamos trabajando por los derechos humanos, ¿verdad? Defender los derechos humanos para nosotros es hacer el puente entre la ciudadanía y la institucionalidad. Aquí las personas en Colombia no tienen mucho acceso a una justicia transparente. ¿Qué es lo que hacemos los defensores de derechos humanos? Hacer las rutas, crearlas, crear la accesibilidad para las personas que están vulneradas y están buscando justicia. En este marco del paro nacional que se está viviendo en Colombia, hemos tenido que evidenciar a los jóvenes que han sido maltratados, vulnerados, asesinados y que han sido mutilados. Lo que nosotros hacemos es, en este momento, reunirlos, asesorarlos, protegerlos, porque hay una cosa muy grave que se presenta en mi país y es que cuando las víctimas de la policía o el ejército hacen una denuncia, de inmediato llegan a represalias contra su familia y las amenazas. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Rutas seguras para que estas personas puedan hacer sus denuncias, porque lo que una víctima desea
en este momento es justicia, de que no se silencie lo que ocurrió. Hace algunos días entrevisté en una de mis páginas uno de los jóvenes que fue impactado con un tatuco en su cabeza, que gracias a Dios obviamente no lo asesinó ni lo hirió gravemente, pero hubiera podido ser terrible y mortal. Nosotros lo entrevistamos. ¿Qué es lo que hacemos los defensores de derechos humanos en este momento? Evidenciar a nivel nacional lo que está ocurriendo, porque aquí no nos escuchan. Aquí no se puede hacer justicia en estos casos, y cuando llega la justicia es porque nosotros hacemos plantones, voy y me encadeno con las víctimas, gritamos duro, y tienen que hacerlo porque se trata de evidenciar lo que está ocurriendo. Esa es la defensa de los derechos humanos que en este momento, en este marco, estamos haciendo. ¿Qué es la defensa de los derechos humanos? Que a nivel nacional nosotros lo tenemos, hacemos veedurías. Tenemos más de 45 veedurías, que es la Red Nacional y Observatorio de las Veedurías, donde aparte en este marco del paro, también tenemos que velar por los adultos mayores, por las personas en condición de discapacidad, por las madres cabeza de hogar, las mujeres y hombres que se quedaron sin trabajo y no tienen cómo llevarle mercado a sus hijos, comida. También quiero aclarar que la Policía Nacional tiene unas oficinas de derechos humanos en cada estación. Nosotros somos 20 localidades. Con estas oficinas nosotros hacemos una ruta especial donde nosotros a ellos les llevamos las personas que están pasando por casos terribles, y ellos hacen la conectividad para poder amparar estas víctimas. Y muchas veces estas oficinas también con nosotros hacen la ruta para los líderes sociales que van a asesinar urbanamente. Bueno, yo creo que nos ha presentado un ejemplo muy interesante de acciones no violentas, pero claro, de intervención, ¿no? Y eso es algo que yo quisiera subrayar en la gestión de conflictos sociales, ¿no? Es decir, el contribuir a una toma de conciencia de un conflicto sin usar la violencia, porque parte de eso es no convertirnos en cómplices de una violencia que nosotros mismos estamos denunciando. Un rol muy complejo, Alba Lucía, muy complejo. Sin embargo, estamos mirando que ya Colombia ahora, diríamos, entre las cosas positivas de lo que está pasando es que hay muchas expresiones de organismos internacionales y de propias Naciones Unidas en función de pedir el respeto, ¿sí?, a la protesta social, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las garantías de los ciudadanos. En función de ello, de esta preocupación, de esta atención que está recibiendo Colombia y sus ciudadanos, y en base a su experiencia, hay rutas, hay vías de salida, de pacificación, que puedan permitir, pues, una solución es muy complejo plantearla, una solución, diríamos, no es posible en función de un todo, pero sí el que pueda haber acciones de pacificación que nos vayan permitiendo avisorar, primero, un escenario de respeto de derechos humanos, un escenario de justicia, como usted bien lo ha dicho, en el sentido de que, pues, efectivamente se identifique a quienes están afectando a la población, y luego esta reconstrucción de las sociedades, ¿no? Esta necesidad que tenemos de perdonarnos y de pensarnos juntos para salir adelante. Alba Lucía. Por supuesto, doctor. Nosotros, por ser diálogo y convivencia social, ayer se presentó algo maravilloso en el país que no se había presentado, porque es que una cosa es lo que salen en los medios de comunicación y otra es la realidad. Ayer había una madre que estaba haciendo su protesta social con su hijo al lado, y obviamente un policía
¿sí? Con sus compañeros, en vez de ir a agredirlos, en vez de ir a estigmatizarlos, a vulnerarlos, él se sentó en el piso con ellos y comenzó a dialogar. Tenía unas palabras muy bonitas de sensibilización, porque es que cuando uno está en una protesta y está exigiendo sus derechos, lo primero que siente el ser humano es el odio, es la injusticia, la vulneración. Y depende también cómo uno le hable a las personas que están exigiendo sus derechos. Este policía se sentó con ellos, le habló, les explicó, les dijo, por favor, ustedes tienen todo el derecho de hacer su protesta, pero también hay muchos seres humanos que ahorita necesitan muchísimas cosas. Por favor, desbloqueemos la calle y nos sentamos a un lado. Ellos duraron muchísimo tiempo hablando. Eso se llama sensibilizar, doctor. En mi país no existe la sensibilidad, el talento humano, ponerse en los zapatos de la otra persona. Nosotros hacemos grupos de diálogo social donde nosotros tratamos, porque es muy difícil cuando los ciudadanos se sienten tan vulnerados, poder entablar muchas veces relaciones con ellos o diálogos con ellos, más cuando aquí en el país están diciendo que los defensores de derechos humanos, para poder ponernos en contra de la ciudadanía, desestiman nuestra labor y dicen que lo que estamos haciendo es a favor del Estado, que los estamos vendiendo, porque aquí también se presenta eso. Nosotros tratamos de hacerlos entrar en razón, de pacificar los corazones de todas esas madres que han perdido sus hijos, de pacificar y dialogar y hacerles entender que las mesas de diálogo son importantísimas en estos casos. Lo que pasa es que nuestro gobierno está encerrado en una burbuja y los muchachos aquí ya despertaron, los seres humanos despertaron y ellos ya saben qué están pidiendo, ellos ya saben qué quieren y qué se están defendiendo. Entonces, en ese orden de ideas, el pueblo quiere dialogar porque mi pueblo es pacífico, mi pueblo es de amor. Colombia es un pueblo feliz y con amor, a pesar de todas las circunstancias. Pero desafortunadamente los diálogos de paz no se dan. Aquí nosotros lo que hacemos es hacer intervenciones para hacer mesas de diálogo. Buscamos las entidades del Estado y los sentamos con la ciudadanía para que ellos puedan dialogar y se hagan sentir. Cuando las personas son escuchadas, se baja el nivel de vulnerabilidad y la tranquilidad. Muchísimas gracias, Alba Lucía. Muy interesante, muy importante, muy retador. Y creo que en función de lo que escuchamos, quienes estamos comprometidos con la construcción de una cultura de paz, debemos estar muy atentos para arrimar el hombro, para poder compartir, como usted bien dice, para poder compartir las otras realidades que ayudan a que las lecturas de los conflictos sean las adecuadas y sobre todo los esfuerzos que las sociedades podamos hacer para salir adelante. Santiago, de mi parte, creo que aunque no logramos cubrir efectivamente en su totalidad todo este análisis, pero ha sido muy interesante escuchar a Alba Lucía, su intervención, sus ideas y las vivencias que se tienen. Sí, efectivamente. Hay algunas preguntas por parte del público presente en este espacio y voy a proceder a leer una que es de Diana Carolina Jaramillo Castillo. Le pregunta a la doctora, ¿cuál cree que son las salidas al conflicto de Colombia? ¿La salida del presidente o tal vez seguir el ejemplo de Chile y llamar un referéndum? Y quisiera acotar algo con esta pregunta. Los conflictos obviamente no son eternos. La protesta social tampoco puede ser eterna, ¿no es cierto? Los países deben enrumbar el camino y continuar hacia la reunificación, hacia la paz, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, en este sentido, doctora, ¿cuál cree usted que pueda ser una salida viable a este conflicto? ¿Cuál cree usted que pueda ser una respuesta a todas las necesidades del pueblo colombiano? Es que es muy importante que se busquen los mecanismos para que la Corte Internacional Americana entre a mi país y se pueda resolver el conflicto. La violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en mi país son brutales e internamente no se pueden solucionar porque los entes del Estado no son garantes de nuestros derechos. Entonces es muy importante que la Corte Internacional Americana entre a velar y a ser garantes de nuestros derechos. No te escuché, Santiago, discúlpame, se te entrecortó, no alcancé a escuchar si me hiciste otra pregunta. Perdone, doctora, creo que hubo algún problema con la conexión. No sé si me escucha ahora, si me escuchan ahora. Se Perfecto. le escucha, Santiago. Fernando Vivanco pregunta, ¿cómo puede intervenir derechos humanos para prevenir estos actos barbáricos, si muchas de las veces los gobiernos responden a intereses políticos y mafias que manipulan el gobierno y atropellan a los derechos humanos? Adelante, doctor. Por eso nosotros en nuestro país, todos los defensores de derechos humanos, líderes sociales y veedores, estamos pidiéndole al mundo su intervención. Es obvio que si violan los derechos de los defensores de derechos humanos y nosotros no somos salvaguardados por este Estado, es obvio que tampoco le van a hacer caso a una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sí se puede evaluar, sí se pueden sentar, porque para eso está el Congreso, para eso. Nosotros no podemos seguir siendo silenciados de esta forma y pensar que no se puede llegar a un diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro gobierno. Es muy importante por eso que nosotros pedimos la intervención. Si nosotros no somos garantes de los derechos de las demás personas y el gobierno no es garante de nuestros derechos, entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿qué opinión tiene la persona que hizo la pregunta? ¿Él qué opina de esta situación? Algunos testimonios, algunos comentarios acerca del tema. Agradecemos mucho a la doctora por toda por el testimonio que nos ha dado hoy. Y continuamos adelante. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Unas palabras de despedida, doctora. Claro que sí. Lamentablemente, en este momento estamos pasando por algo muy terrible que viene desde hace mucho tiempo, que son los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales y las defensoras de derechos humanos, los defensores y los veedores. Pero esta labor es maravillosa. Esta labor es dignificante para los seres humanos. Cuando nosotros hacemos la defensa de las personas, es gratificante ver que nuestra labor sí sirvió y aportó un grano de arena a la paz. Esto no quiere decir ni a los futuros líderes ni a los futuros defensores de derechos humanos que tienen que tener miedo a esta labor. No, cuando uno es defensor de derechos humanos, del corazón le sale algo tan maravilloso, es una energía hermosa. Cuando uno llega a los territorios y la gente lo abraza a uno y dice, aquí llegó mi líder, nosotros llevamos esperanza a los territorios, llevamos esperanza, amor, calor humano, afecto a todas esas personas que se sienten vulneradas.
Lastimosamente, en mi país, todos estos asesinatos que hemos vivido, donde hemos visto que los líderes sociales son asesinados al frente de sus hijos, donde nosotros no tenemos ninguna protección, lo único que nos queda y lo único que no nos pueden quitar es nuestra dignidad humana para ayudar a los demás. La labor de la defensa de los derechos humanos debe verse como algo motivado por el amor. Todo lo que nosotros hacemos es honoris causa. Nosotros, los defensores y líderes sociales, no tenemos ningún sueldo ni ayuda humanitaria por parte del Estado. Todo lo hacemos con la motivación del amor. Y yo felicito a todos esos muchachos que nos están escuchando en este momento, que sigan adelante. Hay que prepararse muy bien como líder social y como defensor de derechos humanos, porque todos los seres humanos ponen la esperanza en nosotros. Hacer las rutas seguras, leer mucho, tener la fe en la causa y la resistencia, porque muchas veces cuando se hace el acompañamiento a una víctima podemos durar 12 horas, 13 horas, no dormir y seguir adelante y seguir amparando una víctima, pero cuando descansamos tenemos en el corazón la convicción de que alguien está durmiendo tranquilo porque se le hizo justicia. Por eso somos líderes sociales y defensores de derechos humanos. Si nosotros tenemos aquí como un eslogan muy hermoso y es: cuídame que yo soy defensor de derechos humanos porque tu voz es mi voz. Muchas gracias.